Evander Holyfield no solo derrotó a Mike Tyson una vez, sino que lo destrozó 2 veces, y lo hizo siendo un hombre que, según todos los expertos, jamás debía haber pisado la división de los pesos pesados. Demasiado pequeño, y sin embargo, capaz de romper a la máquina más temida del boxeo. Pero lo que nadie te ha contado es que, detrás de esos triunfos históricos, había un entrenamiento tan brutal, tan extremo y tan preciso planeado que muchos aseguran que habría destrozado a cualquier otro boxeador antes incluso de llegar al ring. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar cómo Holyfield convirtió un cuerpo común en una auténtica máquina de guerra, cómo entrenaba para que un combate contra Mike Tyson pareciera un descanso, y el secreto más oscuro de su preparación, algo que incluso hoy muy pocos saben. Si crees que entrenar fuerte es hacer pesas y correr un poco, prepárate para descubrir un mundo donde el dolor era obligatorio y el descanso, un lujo que no siempre se podía permitir. Holyfield no intimidaba con tatuajes en la cara ni con un récord lleno de knockouts. No era un animal mediático ni un fenómeno genético. Lo que lo hacía temible era otra cosa, una obsesión enfermiza por estar más preparado que cualquiera, un nivel de disciplina que rozaba lo inhumano y una capacidad de sufrir que lo ponía en otra liga. Cuando él entrenaba, no buscaba mejorar, buscaba volverse invencible. Imagina a un hombre de 1,88 metros y apenas 79 kilos en sus inicios, rodeado de gigantes de más de 2 metros y más de 100 kilos de puro músculo. Todos decían que no tenía ninguna posibilidad. Él no los escuchó. Empezó a moldear su cuerpo con entrenamientos que mezclaban ciencia, tortura física y un control mental casi militar. Holyfield fue pionero en algo que hoy parece normal. Entrenadores de fuerza, nutricionistas, análisis biomecánicos, programas de resistencia específicos para el boxeo. En los años 80 eso era ciencia ficción. Y todo empezó porque entendió algo que los demás no querían aceptar. Para enfrentarse a monstruos como Mike Tyson, George Foreman o Lennox Lewis, no bastaba con entrenar como siempre. Las rutinas de boxeo de la vieja escuela se quedaban cortas. Correr kilómetros y golpear el saco no eran suficientes. Él necesitaba una transformación total. Quería músculo, sí, pero sin perder velocidad. Quería potencia, pero sin cansarse en los asaltos finales. Y sobre todo, quería que cada segundo en el gimnasio fuera más duro que el combate más brutal que pudiera imaginar. Su socio perfecto para esta locura fue Tim Hallmark, un entrenador que no solo sabía de pesas, sino de cómo aplicar la ciencia para fabricar campeones. Hallmark no buscaba que Holyfield se viera fuerte, sino que fuera funcionalmente imparable. Analizó cada debilidad. Su resistencia no estaba adaptada al tipo de esfuerzo explosivo que exige el boxeo. Su fuerza no estaba optimizada para golpear con máxima potencia desde cualquier ángulo, y su preparación mental aún podía alcanzar un nivel más alto. Lo rediseñó desde cero. Olvídate de las típicas sesiones interminables de footing. Holyfield entrenaba con series cortas, intensas y explosivas, diseñadas para simular el ritmo real de una pelea. 3 minutos de trabajo al máximo, 1 minuto de recuperación activa, y repetir hasta que las piernas ardieran, los pulmones pidieran aire y los brazos pesaran como plomo. Después de eso, aún quedaban pesas, ejercicios de core, trabajos de reacción y sparring a un ritmo que dejaba a cualquiera hecho polvo en menos de 1 hora, excepto a él. Pero aquí viene lo más impactante. Cada entrenamiento estaba medido con precisión quirúrgica. Usaban monitores de ritmo cardíaco, registraban cada repetición y ajustaban la carga en función de cómo respondía su cuerpo. Si un día su recuperación era más lenta, adaptaban el plan. Si estaba demasiado fresco, subían la intensidad hasta que alcanzara el punto exacto de fatiga que buscaban. Era como afilar un cuchillo hasta el límite justo antes de que se rompiera. Holyfield no solo se fortaleció físicamente, también desarrolló una mente capaz de soportar cualquier presión. Sus entrenamientos no terminaban cuando estaba cansado, sino cuando ya no podía más. Aún así, tenía que seguir. Le ponían en situaciones imposibles, sparrings con rivales más grandes, con desventaja desde el inicio, recibiendo golpes duros y teniendo que reaccionar de inmediato. No había espacio para la queja, solo para encontrar una manera de resistir y contraatacar. Y eso no era lo único extremo, porque en un momento de su carrera, justo antes de pelear contra Mike Tyson, se rumoreó que en sus sesiones privadas usaba un método que rozaba lo ilegal para aguantar más que nadie. Algo que, si se confirmara, explicaría cómo podía mantener un ritmo de combate tan alto sin bajar el nivel ni un segundo. No te voy a decir aún qué era, porque quiero que antes entiendas cómo se preparó físicamente para soportar los primeros asaltos más peligrosos que un boxeador puede vivir, y cómo convirtió la mayor amenaza del boxeo en su víctima favorita.
Cuando Holyfield decidió subir a peso pesado, muchos se rieron. Decían que no tenía pegada, que no podría soportar los golpes de hombres más grandes, que lo iban a noquear antes del cuarto asalto. Él escuchó todo eso, y lo usó como gasolina. Junto a Tim Hallmark diseñó un plan dividido en fases, cada una con un objetivo claro. Primero construir músculo funcional, luego aumentar fuerza máxima, después convertir esa fuerza en potencia explosiva y finalmente, afinar todo para llegar en su punto exacto el día de la pelea. En la primera fase, sus sesiones duraban más de 2 horas, 3 veces por semana. Squats profundos para piernas de acero, press de banca controlado para empuje frontal, peso muerto para conectar la fuerza desde el suelo hasta el puño. Cada ejercicio estaba adaptado al boxeo. No se trataba de levantar por levantar, sino de golpear más fuerte, resistir más y moverse más rápido. Usaba cargas pesadas pero con velocidad, porque un golpe lento aunque sea fuerte no sirve de nada en el ring. Conforme avanzaba el programa, añadía ejercicios explosivos, saltos con peso, lanzamientos de balón medicinal contra el suelo, sprints cortos y laterales, todo pensado para que cada fibra de su cuerpo reaccionara como un resorte bajo presión. Incluso fortalecía cuello y antebrazos de forma específica, para resistir mejor los golpes y dominar en el clinch. La zona media, su ancla en cada golpe, se trabajaba a niveles obsesivos, giros con resistencia, planchas prolongadas, movimientos con polea, todo para que un uppercut o un gancho nacieran desde el abdomen y no solo desde los brazos. Mientras otros boxeadores entrenaban para sobrevivir 12 asaltos, Holyfield entrenaba para reventar el ritmo de su rival en el 12avo como si fuera el primero. La resistencia no se dejaba al azar. Simulaba combates enteros con intervalos de 3 minutos al 100% y 1 minuto de recuperación activa, usando cuerdas, saco, manoplas y drills defensivos, siempre a máxima intensidad. Algunos días hacía 15 o hasta 18 asaltos seguidos. Cuando salía del gimnasio, estaba empapado, exhausto y aún así sonriendo, porque sabía que cada gota de sudor lo acercaba a destrozar a Mike Tyson. Y aquí me voy a detener un segundo, porque si te está gustando esta historia y quieres que sigamos desenterrando los secretos más salvajes del entrenamiento de leyendas como Holyfield, suscríbete ahora mismo. Dale like a este video y déjame un comentario diciendo contra quién te gustaría que hiciéramos el próximo análisis. Así me ayudas a seguir trayéndote estas historias que no vas a escuchar en ningún otro canal. Volviendo al entrenamiento, hay algo clave que entender. Holyfield no corría maratones. Su preparación aeróbica era quirúrgica. En lugar de perder tiempo con rodajes largos, hacía sprints en cuesta, series en pista y escaleras de estadio. El calor abrasador, el frío helado o el viento en contra no eran excusa, sino parte del plan. Cada sesión buscaba algo más que resistencia física. Entrenaba su mente para no ceder, para acostumbrarse a incomodidades extremas, seguir moviéndose. Incluso usaba la piscina, pero no como recuperación. Hacía sprints de 50 metros, con descansos mínimos, y hasta lanzaba combinaciones de golpes bajo el agua para aumentar la resistencia y la velocidad, sin castigar las articulaciones. Era un método que no solo fortalecía el corazón y los pulmones, sino que reforzaba hombros y espalda de manera brutal. Todo este trabajo tenía un objetivo muy concreto: sobrevivir y responder al asalto inicial de Mike Tyson, esa tormenta de golpes salvajes con la que destruía a casi todos sus rivales. Holyfield no quería simplemente aguantar, quería desgastarlo, hacerlo fallar, obligarlo a trabajar más de lo que estaba acostumbrado. Y para eso, tenía que llegar al ring con un tanque de energía que pareciera infinito. La fuerza física de Holyfield impresionaba, pero lo que realmente lo convertía en un rival imposible de quebrar estaba en su cabeza. La mayoría de boxeadores entrenan para estar en forma. Él entrenaba para que nada, absolutamente nada, pudiera sacarlo de control. Tim Hallmark lo entendió desde el primer día. Contra Mike Tyson no solo había que tener músculos, había que tener nervios de acero. Por eso, cada sesión incluía pruebas psicológicas diseñadas para desorientarlo y medir su capacidad de reacción bajo presión. Lo ponían a hacer combinaciones complejas cuando estaba agotado. Le cambiaban el guión de los ejercicios en medio de la rutina, e incluso lo enfrentaban a sparrings que recibían la orden de romper el ritmo y atacarlo desde ángulos extraños. No se trataba de imitar a Tyson, sino de crear caos puro para que, llegado el combate, cualquier cosa pareciera menos intensa que el entrenamiento. Una de las estrategias más impactantes era la fatiga controlada. Después de varios asaltos de trabajo máximo, sin apenas descanso, lo metían al ring con un sparring fresco, mucho más grande y con instrucciones de buscar el knockout. Holyfield tenía que sobrevivir, contraatacar y mantener la guardia perfecta.
Esto no era solo resistencia física, era entrenamiento de supervivencia de élite. Además, trabajaba la visualización como un arma secreta. No se limitaba a imaginarse ganando. Recreaba en su mente las situaciones más duras que podían pasar. Verse lastimado, sangrando, perdiendo en las tarjetas, y encontrar la forma de darle la vuelta. Estos combates mentales lo condicionaban para mantenerse frío incluso cuando recibía un golpe que habría quebrado la moral de cualquier otro. Para enfrentar a Mike Tyson, Holyfield y su equipo diseñaron sparrings tan específicos que hoy serían material de estudio. Reclutaron a púgiles con estilos casi idénticos al del campeón, explosivos en los primeros segundos, con combinaciones cortas y violentas, y un juego de pies cerrado que obligaba a pelear cuerpo a cuerpo. Entre ellos, figuras como Mickey Weber y David Tua, conocidos por su potencia y presión constante. Estos entrenamientos eran guerras sin tregua. No había rondas de estudio. Se empezaba a máxima velocidad y no se bajaba el ritmo hasta sonar la campana. Pero no todo era recibir golpes. Holyfield practicaba contraataques instantáneos tras esquivar, aprendiendo a castigar cada fallo del rival. Si Tyson lanzaba un gancho, él ya sabía qué respuesta exacta aplicar y en qué milésima de segundo hacerlo. Esa precisión venía de repetir patrones una y otra vez, no hasta que salieran bien, sino hasta que fuera imposible hacerlos mal. También perfeccionó la guerra de clinch, algo que la mayoría de boxeadores odiaba. Holyfield aprendió a usar esos abrazos forzados para desgastar al rival, empujando, apoyando su peso y clavando pequeños golpes cortos que no buscaban el knockout, pero sí robar energía. Sabía que si lograba forzar a Tyson a cargar con su peso una y otra vez, sus piernas empezarían a resentirse mucho antes de lo normal. Uno de los elementos más curiosos de su preparación fue el trabajo en entornos incómodos. No entrenaba siempre en el mismo gimnasio. A veces cambiaba a lugares más pequeños, con techos bajos, mala ventilación o temperaturas extremas. El objetivo era que su cuerpo y su mente se adaptaran a cualquier condición, porque el día de la pelea no puedes controlar el clima del estadio ni la sensación del ring. Y mientras todo esto sucedía, Holyfield estudiaba horas de vídeo de Mike Tyson. No solo analizaba sus knockouts, observaba sus reacciones cuando fallaba un golpe, cómo respiraba en los últimos asaltos, cómo cambiaba su guardia después de recibir un uppercut. Sabía que para vencerlo, no bastaba con resistir su potencia. Había que entenderlo como un reloj suizo y aprender a desarmarlo pieza por pieza. El resultado fue una estrategia quirúrgica. Aguantar la tormenta inicial, responder con golpes duros al cuerpo, desgastarlo con clinches inteligentes y aumentar el ritmo cuando él empezara a bajar. Y todo esto no era teoría. Holyfield lo había practicado hasta la obsesión en cada uno de sus entrenamientos. A medida que la fecha del combate se acercaba, el campamento de Holyfield se volvió aún más meticuloso. Cada día tenía un objetivo claro: no dejar un solo aspecto de su preparación al azar. El físico ya estaba al máximo, la mente afilada, pero ahora tocaba refinar detalles que podían marcar la diferencia en una noche donde un error significaba la derrota. Uno de los cambios más importantes fue la adaptación de su entrenamiento de fuerza al tipo de combate que Mike Tyson proponía. Tyson era explosivo en distancias cortas, por lo que Holyfield incorporó más ejercicios de potencia desde posiciones cerradas, presis con cadenas para desarrollar fuerza en el último tramo del movimiento, empujes desde la cadera con resistencia elástica para mejorar el impacto en espacios reducidos, y trabajo específico de hombros para soportar el castigo en bloqueos y contras. El cardio también se modificó. Ya no se trataba de mejorar resistencia pura, sino de optimizar la recuperación entre intercambios violentos. Holyfield practicaba series cortas de alta intensidad, seguidas de recuperaciones mínimas, simulando exactamente el patrón de un asalto contra Tyson. Ráfaga de golpes, presión máxima, pausa corta, y otra vez al ataque. Era como entrenar para correr 100 metros a tope, descansar 15 segundos y repetirlo una y otra vez hasta que el cuerpo se negara a responder. El trabajo técnico cobró protagonismo. Holyfield entrenaba combinaciones diseñadas específicamente para abrir la guardia de Tyson. Una de sus favoritas era el jab al pecho para bajar las manos del rival, seguido de un gancho corto al rostro. También practicaba ganchos al cuerpo con la intención de robarle oxígeno, porque sabía que si conseguía obligar a Tyson a respirar con la boca abierta antes del sexto asalto, su ventaja se multiplicaría. Pero lo más sorprendente fue la cantidad de tiempo que dedicó a practicar la defensa activa. No se conformaba con esquivar. Quería que cada movimiento defensivo generara una oportunidad de ataque. Un simple paso lateral debía dejarlo en posición perfecta para lanzar un uppercut. Un amague de retroceso debía invitar a Tyson a entrar para luego recibir una contra fulminante.
En los últimos 10 días antes del combate, el sparring bajó en volumen pero subió en precisión. Holyfield no estaba ahí para desgastarse, sino para grabar en su memoria muscular cada movimiento planeado. Los guantes eran más pequeños, la exigencia técnica más alta, y cualquier error era corregido al instante. El objetivo era que, llegado el día del combate, su cuerpo respondiera sin pensar. El equipo también trabajó el aspecto psicológico desde fuera del ring. No querían que Holyfield entrara al combate solo como un boxeador preparado, sino como un hombre que transmitiera confianza absoluta. Cada entrevista, cada aparición pública estaba cuidada. Si Tyson proyectaba miedo, Holyfield proyectaba calma. Si Tyson intimidaba, Holyfield sonreía. Era una guerra silenciosa que empezó mucho antes de que sonara la campana. Y luego estaba la estrategia de desgaste invisible. Durante los entrenamientos finales, Holyfield aprendió a aprovechar cualquier pausa para recuperar energía sin que el rival lo notara. Cambiar la respiración, relajar los hombros, controlar el pulso. Todo en segundos, para llegar a los asaltos decisivos con reservas ocultas que podían sorprender. Cuando la noche del combate llegó, Holyfield no estaba pensando en sobrevivir. Estaba pensando en ejecutar un plan que había sido afinado hasta el más mínimo detalle durante meses. No había improvisación, solo la confianza de quien sabe que su preparación fue más dura que cualquier cosa que el ring pudiera ofrecerle. La noche del combate, el ambiente era eléctrico. Miles de personas gritaban. Y en el centro del cuadrilátero, dos leyendas frente a frente. Mike Tyson, el hombre que noqueaba rivales en segundos, y Evander Holyfield, el retador que, según muchos, no sobreviviría a la primera mitad del combate. Pero Holyfield no miraba con miedo, sino con una calma peligrosa, como si ya supiera lo que iba a pasar. Desde el primer asalto, la diferencia fue evidente. Tyson salió con la explosión que lo caracterizaba, buscando el knockout rápido. Holyfield no retrocedió. Bloqueó, esquivó y respondió con golpes precisos al cuerpo y al rostro. Cada vez que Tyson lanzaba su derecha, Holyfield tenía lista una contra. Cada vez que intentaba cerrar la distancia, encontraba un clinch incómodo que lo desgastaba. El plan de entrenamiento se estaba ejecutando al milímetro. Las ráfagas iniciales de Tyson, que tantas veces habían destrozado a otros rivales, apenas afectaban a Holyfield. Su cardio quirúrgico le permitía mantener el ritmo. Sus ejercicios de clean reducían la fuerza de Tyson, sus contras calculadas empezaban a marcar el desgaste en el rostro del campeón. En el cuarto asalto, Holyfield aumentó el volumen de golpes al cuerpo. Lo hacía con precisión, no para impresionar al público, sino para cumplir la fase del plan que buscaba quitarle aire a Tyson. Y se notaba, sus combinaciones, antes veloces, empezaban a perder intensidad. El público se dio cuenta, y el murmullo se convirtió en un rugido. En los asaltos intermedios, Holyfield mostró su otra arma, la paciencia. No se desesperaba por buscar el knockout, sabía que el desgaste estaba haciendo su trabajo. Usaba el jab para mantener a Tyson a distancia y cuando éste lograba entrar, lo recibía con golpes cortos y duros. Cada uno de esos golpes era fruto de cientos de repeticiones en el gimnasio. Cada ángulo, cada paso lateral, ensayado hasta el cansancio. Cuando llegó el asalto final, Holyfield todavía parecía fresco. Tyson, en cambio, respiraba con dificultad y ya no lanzaba combinaciones con la misma convicción. Holyfield olió la sangre, aumentó el ritmo y cerró el combate con una presión constante que dejó claro que ese día, la preparación y la disciplina habían vencido al poder y al miedo. La victoria no fue una sorpresa para Holyfield. Fue la confirmación de que todo el sufrimiento en el gimnasio había valido la pena. En la revancha, el resultado se repitió. Otra victoria sobre Mike Tyson, consolidando su legado como uno de los boxeadores más disciplinados y estratégicos de la historia. Y si algo podemos aprender de él, es que no hay atajos para la grandeza. Cada minuto de entrenamiento, cada sacrificio, cada momento en el que el cuerpo pedía rendirse, fue lo que construyó al hombre que derrotó 2 veces al boxeador más temido del planeta. Así que si te apasionan estas historias de boxeo, suscríbete ahora mismo, dale like a este video y deja un comentario diciéndome qué otra leyenda quieres que traiga al canal. Nos vemos en el próximo video.